Deja de intentar olvidar lo que no puedes olvidar, porque lo que tu mente se niega a soltar no es un error del sistema, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Y cuando entiendas por qué ciertas memorias, ciertas experiencias, ciertos momentos de tu vida se quedaron grabados con una intensidad que el tiempo no parece erosionar, descubrirás algo sorprendente, que esa incapacidad de olvidar no es tu enemiga. Puede convertirse en una de las fuerzas más poderosas de transformación que tienes disponible, si sabes cómo trabajar con ella en lugar de contra ella. Mi nombre es la doctora Elena Vargas, especialista en medicina psicosomática y bienestar emocional. Y hoy quiero hablar de algo que está presente en la vida de la gran mayoría de personas mayores de 60 años, algo que pocas veces se discute abiertamente porque carga el peso de la vergüenza o del juicio personal, la memoria que no se va, la imagen que regresa, la conversación que sigues repitiendo en tu mente, el momento que revisitas una y otra vez sin poder dejarlo ir. Comencemos con la ciencia, porque la ciencia cambia completamente cómo se siente este tema. Investigadores en neurociencia cognitiva han encontrado que la intensidad con que una memoria se consolida en el cerebro está directamente relacionada con la intensidad emocional del momento en que se formó. Esto ocurre porque la amígdala, la estructura cerebral responsable de procesar las emociones, actúa como un amplificador de la memoria. Cuando algo nos afecta profundamente, la amígdala envía una señal al hipocampo, que es el centro de memoria del cerebro, diciéndole que esto es importante, que esto debe guardarse con prioridad. Y el hipocampo obedece, guarda la experiencia con mayor detalle, mayor persistencia y mayor accesibilidad que la memoria promedio. En términos evolutivos, esto tiene todo el sentido del mundo. Los eventos emocionalmente intensos son, desde la perspectiva de la supervivencia, los más importantes para recordar. El problema es que este mismo mecanismo que nos ayudó a sobrevivir como especie es el que ahora nos mantiene atrapados en memorias de dolor, de vergüenza, de pérdida o de arrepentimiento, con una vividez que hace que se sientan casi más reales que el presente. Un estudio de la Universidad de McGill que siguió a más de 1,800 adultos mayores encontró que el 91% de los participantes reportaba tener al menos un recuerdo que revisitaban regularmente de manera no voluntaria y que para el 64% de ellos ese recuerdo tenía un impacto negativo mensurable en su bienestar emocional actual, no en el pasado, en el presente. Lo que no pueden olvidar está afectando cómo viven hoy. Antes de llegar al punto más poderoso, quiero adelantarte algo que muchas personas no esperan escuchar. La memoria que más te persigue, la que quizás más has intentado silenciar o ignorar, puede ser específicamente la que contiene la información más importante para tu bienestar futuro. No como castigo, como mapa. Quédate hasta el final, porque quiero mostrarte cómo leerlo. Antes de continuar, respóndeme en los comentarios porque leo cada uno. Dime tu edad, y dime esto, la memoria o la experiencia que no puedes olvidar. ¿Es algo que lamentas haber hecho? ¿Algo que te ocurrió? ¿O algo que lamentas no haber hecho? Esa distinción cambia completamente qué tipo de trabajo es más útil. Contamos de 5 a 1. Número 5. Lo que no puedes olvidar está cambiando tu vida porque define lo que crees que es posible para ti. Las experiencias que recordamos con mayor intensidad no son solo memorias, son referentes, son los puntos de datos que nuestro sistema interno usa para construir predicciones sobre el futuro. Cuando algo doloroso o traumático ocurrió y quedó grabado con intensidad, el cerebro aprende una lección de ese evento, ya sea que seas consciente de esa lección o no. Y esa lección, mientras no sea revisada deliberadamente, opera como una premisa invisible desde la que evalúas todo lo que viene después. Si el recuerdo que no puedes olvidar fue el de una traición en una relación de confianza, tu cerebro puede haber aprendido la lección de que las relaciones de confianza terminan en traición y esa lección puede estar influyendo, sin que lo sepas completamente, en cada nueva relación que construyes desde entonces. Si el recuerdo es de un fracaso público humillante,
La lección aprendida puede ser que exponerse al escrutinio de los demás termina en humillación, y esa lección puede estar frenando decisiones de participación, de visibilidad, de liderazgo que en otro contexto serías perfectamente capaz de tomar. Investigadores en psicología cognitiva llaman a esto esquemas cognitivos, que son estructuras de creencias construidas alrededor de experiencias emocionales intensas que luego operan como filtros automáticos de la realidad. La acción práctica es identificar qué lección aprendiste del recuerdo que más te persigue, no la lección que debería enseñar ese evento en abstracto, sino la lección que tú específicamente aprendiste de él sobre cómo funciona el mundo, sobre lo que puedes esperar de los demás, o sobre lo que eres capaz de manejar. Y luego preguntarte, ¿ha habido evidencia en tu vida que contradiga esa lección? Porque frecuentemente la hay, pero el esquema cognitivo la filtra y la ignora en favor de la evidencia que la confirma. El consejo de sinergia es buscar deliberadamente en tu historia personal 3 ejemplos que contradigan la lección aprendida, porque la acumulación de evidencia contradictoria es uno de los mecanismos más efectivos para comenzar a flexibilizar un esquema cognitivo rígido. Número 4. Lo que no puedes olvidar está cambiando tu vida, porque ocupa espacio mental que podría estar disponible para el presente. Existe en psicología cognitiva el concepto de capacidad atencional, que es en esencia la cantidad de recursos mentales disponibles para procesar lo que está ocurriendo en el momento presente. Cuando una parte significativa de esa capacidad está constantemente ocupada en procesar y repasar una memoria del pasado, hay literalmente menos capacidad disponible para el presente. Esto se manifiesta de maneras que muchas personas atribuyen simplemente al envejecimiento, dificultad para concentrarse, sensación de que la mente está en otro lugar, dificultad para disfrutar plenamente de experiencias que deberían ser agradables, una especie de velo entre tú y el momento presente que nunca termina de levantarse del todo. Una parte de ti está siempre, en cierto grado, en el pasado. Investigaciones en atención plena y regulación emocional han encontrado que la rumiación, que es el término técnico para el proceso de repasar repetidamente memorias o pensamientos sin llegar a una resolución, consume una proporción sorprendente de los recursos cognitivos disponibles y está asociada con niveles elevados de cortisol, el hormona del estrés, de manera sostenida. Tuve una paciente, Inés, 63 años, que describía sentir que nunca estaba completamente presente con sus nietos, que aunque estaba físicamente con ellos, una parte de su mente siempre estaba en otro lugar. Cuando exploramos qué ocupaba ese espacio mental, encontramos un periodo específico de su vida que revisitaba constantemente, una decisión tomada hace años que seguía cuestionando, no de manera consciente o deliberada, de manera automática, compulsiva, casi irrefrenable. La resolución parcial de ese periodo liberó, en sus propias palabras, una cantidad de energía mental que no sabía que estaba gastando. La acción práctica es monitorear durante una semana cuánto tiempo pasa tu mente, de manera automática y no invitada, en ese recuerdo o en ese periodo de tu vida. No para juzgarte, solo para hacer visible la cantidad de recursos mentales que ese pasado está usando en el presente. La conciencia de esa cantidad frecuentemente es motivadora por sí sola. El consejo de sinergia es desarrollar una señal personal, una palabra, un gesto físico, algo que uses cada vez que notes que la mente ha vuelto automáticamente al pasado, para redirigirla deliberadamente al presente. No como una solución completa, sino como una práctica de entrenamiento de la atención que, repetida consistentemente durante semanas, comienza a cambiar el patrón automático. Número 3. Lo que no puedes olvidar está cambiando tu vida porque contiene una conversación que nunca terminó. Muchas de las memorias que no podemos soltar son memorias de momentos relacionales, momentos con otras personas, en los que algo importante quedó sin decir, sin escuchar, sin reconocer. Y mientras esa conversación permanece inconclusa en la realidad, la mente la sigue repasando en el interior, intentando llegar a algún cierre que en el exterior nunca llegó.
La mente hace esto porque, como expliqué en otro contexto, está diseñada para mantener activas las experiencias incompletas. Y una conversación no tenida es, neurológicamente, una experiencia incompleta. He visto esto en formas muy diferentes a lo largo de mi práctica. La persona que nunca pudo decirle a un padre o una madre, ya fallecido, lo que verdaderamente sentía. La persona que nunca recibió una disculpa que necesitaba. La persona que tiene guardadas palabras de amor o de gratitud que nunca se atrevió a expresar y que ahora ya no tiene la oportunidad de expresar de la manera que habría querido. La persona que escuchó algo hiriente en un momento vulnerable y que nunca pudo responder de la manera que hubiera necesitado. Todas estas son conversaciones inconclusas que la mente sigue intentando terminar en el espacio interior porque no pudo terminarlas en el espacio exterior. Investigadores en psicología del duelo y de la terapia narrativa han encontrado que la creación de cierres simbólicos para conversaciones inconclusas, incluso cuando la otra persona ya no está disponible físicamente, tiene efectos mensurables sobre la resolución del dolor asociado con esa conversación. La acción práctica es escribir esa conversación completa en papel, diciendo todo lo que nunca pudiste decir, y también, lo que muchas personas no intentan, escribiendo la respuesta que necesitabas escuchar, incluso si tienes que imaginarla. Esta no es una negación de la realidad, es una manera de darle a tu sistema interno la experiencia de cierre que necesita para poder integrar la memoria y ceder el espacio que está ocupando. El consejo de sinergia es leer esa carta en voz alta en un espacio privado, porque la vocalización añade una dimensión sensorial al proceso que la escritura sola no proporciona y frecuentemente moviliza emociones que la escritura silenciosa dejó en la superficie. Antes de los dos últimos puntos necesito pausar un momento. Si esta conversación te está llegando a un lugar profundo, si estás reconociendo en ella algo que has vivido durante mucho tiempo sin tener las palabras para nombrarlo, por favor suscríbete a este canal ahora mismo y dale like a este video. Cada suscripción le dice al algoritmo que esta clase de contenido, honesto, profundo y dirigido al bienestar real de personas como tú, merece llegar más lejos. Gracias. Número 2. Lo que no puedes olvidar está cambiando tu vida porque parte de ti todavía está viviendo en ese momento. Esta es una manera de describir algo que en psicología clínica se conoce como disociación temporal o fijación traumática, y quiero explicarlo de manera que tenga sentido en términos de experiencia vivida. Cuando un evento es emocionalmente demasiado intenso para ser completamente integrado en el momento en que ocurre, una parte de la psique puede quedarse, en cierto sentido, anclada en ese momento, como si el tiempo interior y el tiempo exterior se hubieran desincronizado. El tiempo exterior siguió avanzando, la vida continuó, los años pasaron, pero una parte del sistema interno sigue experimentando ese momento como si todavía estuviera ocurriendo, con la misma urgencia, la misma intensidad, la misma necesidad de resolución que tenía en el momento original. Cuando esto ocurre, la persona no está simplemente recordando un evento pasado, está en algún nivel neurológico y emocional reviviendo un presente que para su sistema interno nunca llegó a ser pasado completamente. Esto explica por qué ciertos recuerdos siguen generando una respuesta emocional tan intensa décadas después. No es que seas incapaz de superar las cosas, es que una parte de ti nunca tuvo la oportunidad de procesarlas en el momento en que ocurrieron, y esa parte sigue esperando que llegue el momento adecuado para hacerlo. Tuve un paciente, Gerardo, 73 años, que experimentaba una angustia profunda cada vez que algo en su vida externa le recordaba un periodo de crisis económica que había vivido hace más de 30 años, no de manera proporcional al riesgo actual, de manera proporcional al riesgo de ese periodo original. Era como si, en esos momentos de activación, tuviera 60 años menos y estuviera enfrentando esa crisis por primera vez. Cuando trabajamos juntos en integrar ese periodo, dándole a esa parte de él que seguía viviendo en ese momento la oportunidad de ser vista, escuchada y de recibir el apoyo que nunca tuvo en aquel entonces, la respuesta de angustia
comenzó a reducirse de manera que él describió como finalmente poder ver esos recuerdos desde afuera en lugar de desde adentro. La acción práctica, que requiere el acompañamiento de un profesional si el nivel de activación emocional es alto, es hablarle directamente a esa parte de ti que sigue en ese momento pasado, reconocerla, decirle que entiendes por qué se quedó ahí, y ofrecerle la perspectiva que no tenía entonces, que ese momento ya pasó, que sobreviviste, y que puede ser seguro avanzar. El consejo de sinergia es combinar este trabajo interno con orientación somática, prestando atención a dónde en el cuerpo vive esa parte anclada, porque la integración ocurre con mayor completitud cuando incluye tanto la dimensión mental como la corporal. Número 1. Lo que no puedes olvidar está cambiando tu vida, porque contiene la semilla de quien podrías llegar a ser. Este es el punto que prometí desde el principio, y quiero que lo recibas con toda la apertura de que seas capaz, porque para muchas personas cambia completamente la relación que tienen con sus propias memorias más difíciles, las experiencias que más nos marcan, las que el sistema guarda con mayor intensidad y persistencia, no son solo archivos de sufrimiento, son también, y quizás principalmente, los lugares donde se concentra nuestra mayor capacidad de compasión, nuestra mayor profundidad emocional, nuestra mayor sabiduría sobre la condición humana. La persona que vivió la traición y la recuerda con intensidad tiene, disponible en esa memoria, una comprensión del dolor de la traición que alguien que nunca la vivió simplemente no tiene. La persona que vivió la pérdida y sigue cargando su peso tiene, en esa carga, una capacidad de acompañar el dolor ajeno con una presencia que solo viene de haber estado en ese lugar. La persona que cometió un error significativo y no puede dejar de pensarlo tiene, en ese arrepentimiento persistente, evidencia de una conciencia moral que muchas personas nunca desarrollan. El problema no es que estos recuerdos existan, el problema es que su potencial transformador ha estado orientado hacia adentro, hacia el dolor y la rumia, en lugar de hacia afuera, hacia la comprensión, la compasión y el crecimiento. Viktor Frankl, el psiquiatra y superviviente del Holocausto, escribió que cuando ya no podemos cambiar una situación, el reto es cambiarnos a nosotros mismos en relación con ella. Y el cambio más profundo disponible es la transformación de la memoria que persiste en el maestro que guía. No porque el dolor se niegue o se romantice, sino porque se integra como parte de una historia más grande, una historia en la que el sufrimiento tiene sentido dentro de un arco de crecimiento humano que todavía está vivo. Tuve una paciente, Dolores, 78 años, cuyo nombre, irónicamente, significa precisamente eso. Llevaba décadas cargando la memoria de una pérdida que había definido toda su vida adulta. En el trabajo que hicimos juntas, llegamos a un punto en que ella pudo ver algo que nunca había visto antes, que la profundidad con que amaba, la capacidad con que estaba presente en las dificultades de sus hijos y de sus amigos, la sabiduría con que hablaba del sufrimiento cuando alguien a su alrededor lo vivía, todo eso venía directamente de esa pérdida, que la pérdida no solo le había quitado algo, también le había dado algo que no habría tenido de otra manera. Esto no la consoló de manera simple o instantánea, pero le devolvió algo que no tenía, la posibilidad de mirar ese recuerdo sin sentir que era solo la historia de lo que perdió, y comenzar a sentir que era también la historia de quien se convirtió en parte gracias a eso. La acción práctica es preguntarte, con toda la honestidad y toda la gentileza posible, ¿qué te ha dado esta experiencia que no habrías tenido sin ella? No qué te quitó. Eso ya lo sabes. ¿Qué te dio? En términos de comprensión, de profundidad, de capacidad, de humanidad. La respuesta no borrará el dolor, pero puede comenzar a compartir espacio con él de una manera que lo cambia. El consejo de sinergia es compartir esa respuesta con alguien que también haya sufrido, porque la transmisión de la sabiduría ganada a través del dolor a otra persona que la necesita es uno de los actos más profundamente sanadores disponibles para el ser humano, precisamente porque convierte el sufrimiento en algo que sirve a más de una vida. Lo que no puedes olvidar no es una condena,
Es una conversación que tu sistema interno ha estado intentando tener contigo durante todo este tiempo. Una conversación sobre lo que te marcó, sobre lo que te cambió, sobre lo que todavía necesita atención y sobre lo que tienes disponible en esa experiencia que ninguna otra circunstancia te podría haber dado. Esa conversación merece ser tenida, y tú mereces tenerla con compasión, con honestidad, y con el conocimiento de que a cualquier edad, en cualquier punto de la vida, hay todavía transformación posible. Todas las referencias de investigación están enlazadas en la descripción a continuación. Si este video te movió, suscríbete a este canal y compártelo con alguien que lleve cargando algo que no puede olvidar. Y dime en los comentarios si la experiencia que no puedes olvidar te hubiera dado algo, aunque sea algo pequeño o inesperado, ¿qué crees que sería?